La noche olía a leche agria y a lluvia vieja. María estaba parada frente al portón metálico del supermercado, sosteniendo una caja vacía contra el pecho. El viento le empapaba el cabello y las gotas frías se colaban por el cuello de su abrigo raído. Había esperado hasta que todos salieran. No quería que nadie la viera recogiendo los restos que quedaban en los estantes desechados. Le daba vergüenza, no por el hambre, sino por las miradas que solían atravesarla como agujas. Ahí va la que crió sola a su hijo, la que su familia echó. Una luz se encendió detrás del vidrio. El guardia abrió la puerta solo un poco. «Ya cerramos», señora, dijo sin mirarla. María tragó saliva. Solo un poco de pan que iba a tirar. Para el niño. El hombre suspiró. Señaló la caja vacía. «Lo que hay ahí. Lléveselo. Pero rápido». María asintió y se inclinó, buscando entre los empaques arrugados, pan duro, 2 manzanas golpeadas, medio litro de leche con fecha de ayer. «Para ti basta», murmuró, mirando la fotografía arrugada de su hijo pegada en la tapa de la caja. Mateo, con apenas 6 años, sonriendo con los dientes chuecos y los ojos llenos de vida. Mientras caminaba de regreso al cuarto que alquilaba, la ciudad se volvió un murmullo de neumáticos mojados y farolas temblando. Cada paso resonaba como un eco de su pasado, las risas que se apagaron cuando su familia supo que estaba embarazada, el portazo de su madre, la voz del hombre que prometió cuidarla y desapareció antes del amanecer. Pero esa noche, algo distinto latía dentro de ella, una idea que no sabía si era esperanza o locura. «Nadie te ayudará, María, pero Dios todavía te mira». Esa frase no venía de nadie, y sin embargo la sintió cerca, como un susurro cálido entre el ruido de la tormenta. Se detuvo bajo un farol y miró hacia arriba. La lluvia le golpeaba la cara, y por primera vez en mucho tiempo, no bajó la mirada. Apretó la caja contra su pecho. «No voy a rendirme», susurró. «Aunque el mundo me dé la espalda, yo seguiré amando». A lo lejos, una puerta se cerró con fuerza. Era la vecina del cuarto de al lado, que siempre se quejaba de su hijo corriendo por el pasillo. María sabía que mañana, otra vez, habría miradas, juicios y silencio. Pero esa noche sintió algo cambiar, una pequeña chispa que no era solo fe, era desafío. El viento sopló más fuerte, y en medio del ruido metálico del portón, juraría haber escuchado una voz: «No estás sola, hija mía. Aún no has visto lo que haré con tu dolor». María se quedó inmóvil. No sabía si llorar o sonreír. Tal vez el cansancio le jugaba trucos. O tal vez, por primera vez, Dios le estaba respondiendo, con el corazón ardiendo bajo el frío. Comenzó a caminar más rápido. Detrás de ella, la caja goteaba leche, dejando un rastro blanco en el asfalto negro. No lo sabía aún, pero ese rastro sería el comienzo de todo, la señal invisible de que el amor que todos rechazaron sería el que transformaría vidas enteras. El amanecer llegó sin permiso. Una luz gris se coló por las rendijas de la ventana rota, dibujando sombras en las paredes húmedas. Mateo dormía sobre el colchón fino, abrazando un peluche que había perdido un ojo. María se sentó junto a él y le acarició el cabello en silencio. Había pasado la noche pensando en aquella voz que escuchó entre la tormenta. No era la primera vez que sentía algo así, pero esta vez había sido distinto. Era clara, firme, llena de ternura. «Aún no has visto lo que haré con tu dolor». Repitió esas palabras mientras calentaba el pan duro en una sartén vieja. Cada crujido del pan parecía recordarle que la vida no se había rendido del todo con ella. El golpe en la puerta la sobresaltó. «Señora María», gritó la voz chillona de doña Irene. «La casera». Su hijo otra vez rayó la pared con tiza. María corrió hacia la puerta. Mateo ya estaba despierto, escondiendo la tiza detrás de la espalda. «Perdóneme, doña Irene». «Por favor», dijo María. «Le limpiaré todo ahora mismo». La mujer bufó. «Este edificio no es guardería. Si no puede controlarlo, búsquese otro lugar».
cuando la puerta se cerró de golpe. Mateo bajó la cabeza. «Mamá, yo solo dibujaba una casita, como la que quiero para ti». María lo miró. En la pared aún quedaban trazos de una casa pequeña, con un sol amarillo y dos figuras tomadas de la mano. Se agachó. Le limpió las mejillas con el pulgar. «Nunca dejes de dibujar casas. Sí, solo... tal vez hazlo en papel la próxima vez». Mateo asintió y sonrió. Y en esa sonrisa María sintió que todo valía la pena. Salieron temprano. Ella debía entregar unas camisas planchadas en el centro, su único ingreso fijo. Mientras caminaban, el viento movía los cabellos de Mateo, y él le preguntó: «Mamá, ¿por qué la gente no te saluda?» Ella tragó saliva. «Porque a veces la gente olvida que todos tenemos historias que no se ven, hijo, y Dios las ve». María lo miró. «Sí, y Él escribe el final aunque otros quieran borrarlo». En la esquina, un coche pasó demasiado cerca, salpicándolos de agua sucia. María soltó una risa amarga, pero Mateo también rió, levantando la caja vacía sobre la cabeza como si fuera un escudo. «Nada puede con nosotros», mamá gritó. Ese eco infantil se quedó flotando. Y, por un instante, María sintió que el cielo se abría un poco entre las nubes. No lo sabía, pero ese mismo día, mientras entregaba las camisas, una mujer la observaría desde la ventana del café de enfrente, una mirada que cambiaría su destino, porque a veces la ayuda de Dios llega disfrazada de desconocido y comienza con una simple coincidencia que no lo es. El centro de la ciudad olía a pan recién horneado y a gasolina. María caminaba rápido, con la caja de camisas dobladas sobre el brazo. La lluvia de anoche había dejado charcos que reflejaban un cielo aún indeciso entre el gris y el azul. Frente al café La Esquina Dulce, un grupo de oficinistas charlaba y reía. Ella bajó la mirada. No quería que su ropa gastada ni sus zapatos húmedos contrastaran con sus trajes limpios y perfumes caros. Pero una mirada la detuvo. Detrás del vidrio empañado, una mujer de unos 40 años la observaba con atención. Tenía el cabello recogido, una bufanda elegante y una expresión que no era de desprecio, sino de curiosidad. María apartó la vista enseguida. Pensó que tal vez la mujer creía que iba a pedir limosna. Entregó las camisas en la lavandería y cobró lo justo unas monedas que tintinearon débiles en su mano. Salió y, al pasar de nuevo frente al café, escuchó una voz: «Disculpe, ¿usted es la que plancha para don Emilio?» María se giró. Era la misma mujer. «Sí, señora», respondió, algo nerviosa. «Vi cómo cuidaba las prendas que llevaba». «¿Usted también cose?» María asintió con cautela. «Un poco. Aprendí de mi madre». Cuando cayó antes de terminar la frase, la mujer sonrió. «Necesito a alguien que arregle uniformes escolares para un orfanato. Es trabajo temporal, pero pagado». María sintió un nudo en el pecho. «De verdad, sí. Puedo darle dirección y materiales. Si le interesa, pase mañana a las 10. Mi nombre es Laura». María apretó la caja contra el pecho. Quiso agradecer, pero las palabras se atoraron entre sorpresa y miedo. Había aprendido que las oportunidades muchas veces escondían trampas. «Gracias, señora Laura», dijo al fin. «Iré». «Entonces la espero», respondió la mujer, con una sonrisa leve. Antes de volver a su café, María caminó unos pasos y se detuvo. Miró hacia el cielo y murmuró: «¿Fuiste tú otra vez? Dios, ¿o solo es suerte?». El viento sopló, moviendo los anuncios de la calle. En el papel húmedo de uno de ellos, alcanzó a leer: «No temas, porque yo estoy contigo». Se le humedecieron los ojos. Esa noche, al contarle a Mateo, él saltó de alegría. «¿Ves, mamá? Te dije que algo bueno iba a pasar. Vamos a tener para la leche de verdad». María lo abrazó, pero en el fondo, su corazón temblaba, no por duda, sino por una mezcla nueva de esperanza y temor. ¿Y si fallaba?
¿Y si otra vez la vida se rompía justo cuando parecía mejorar? No sabía que aquella mujer del café no había aparecido por casualidad, y que detrás de su sonrisa había una historia aún más rota que la suya. Una historia que, sin saberlo, Dios había entrelazado con la suya para sanar a ambas. El orfanato quedaba en la parte alta de la ciudad, donde el viento siempre olía a jabón y a pan recién horneado. María llegó temprano, con su caja y su costurero envuelto en un trapo azul. Las manos le temblaban, no de frío, sino de nervios. Llevaba años sin que nadie la contratara por su cuenta. Una monja de mirada amable la recibió en la puerta. «Usted es María, la que envía la señora Laura, sí. Madre, pase. Hija, los niños están en clase. Podrá trabajar tranquila». El salón olía a tela nueva. Sobre una mesa, decenas de uniformes azules esperaban remiendos. María se sentó, enhebró la aguja y comenzó a coser. Con cada puntada, los pensamientos se le mezclaban la voz de su madre diciéndole que la había deshonrado, el rostro del hombre que huyó, la risa de Mateo mientras dibujaba su casita perfecta. A media mañana, la puerta se abrió. Laura entró con una bandeja de té. «No quería interrumpirte. Solo ver cómo ibas», dijo con una sonrisa. María se levantó de inmediato. «Voy bien, señora. Gracias por confiar en mí». Laura la miró con una ternura contenida. «No me des las gracias. A veces, una solo cumple órdenes más altas». María no entendió del todo, pero guardó silencio. Laura observó sus manos agrietadas, las uñas quebradas, los ojos cansados. «¿Tienes hijos?», preguntó. «Uno. Mateo. Tiene 6. Debe ser un buen niño. Se nota que vienes de luchar mucho por él». Las palabras la desarmaron. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la miraba con lástima ni con juicio, sino con respeto. Sintió que algo en su pecho se aflojaba, como un hilo que se desenreda después de años de tensión. «Cuando mi hijo nació», susurró María, «lo único que supe hacer fue amarlo. Todo lo demás se me fue cayendo». Laura se acercó un poco. «A veces, cuando la vida nos quita todo, es para dejar espacio a lo que de verdad importa». Esa frase se le clavó en el alma. Sonó como eco de aquella voz en la lluvia. Durante el resto del día, trabajó en silencio, pero con una paz que hacía tiempo no sentía. Cada costura parecía unir no solo tela, sino pedazos de sí misma. Antes de irse, Laura se detuvo en la puerta. «Mañana te presentaré a alguien. Es importante para mí, y creo que también lo será para ti». «¿Quién es?», preguntó María. Laura sonrió, pero no respondió. «Ven mañana y lo sabrás». María la observó alejarse por el pasillo. Sintió una mezcla de curiosidad y presentimiento, como si algo estuviera a punto de revelarse, algo que tenía que ver con su pasado. Esa noche, apenas pudo dormir. Afuera, el viento movía los vidrios como si alguien susurrara su nombre. Y por primera vez en muchos años, soñó con una casa llena de luz, una mesa servida, y una voz que le decía: «El hilo que une el dolor también puede tejer el milagro». El amanecer se coló tímido entre las nubes. María caminó cuesta arriba hacia el orfanato con el corazón acelerado. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le decía que aquel día marcaría un antes y un después. El viento levantaba su falda gastada y hacía bailar los mechones sueltos de su cabello. Llevaba el costurero apretado contra el pecho, como si en él guardara todo lo que quedaba de su vida. Laura la esperaba en la entrada. Tenía una expresión distinta, más seria, casi nerviosa. «María, gracias por venir puntual», dijo. «Hoy quiero presentarte a alguien». «¿Quién es?», preguntó María, tratando de adivinar en sus ojos. «Un hombre que ayuda con las donaciones. Hace años que colabora con nosotros. Viene de fuera. Pero...». Laura dudó un instante. «Creo que lo conoces». María sintió que el aire se le detenía. «¿Cómo dice?». Pero antes de poder preguntar más, una voz masculina sonó detrás de ella. «María». El mundo pareció encogerse. Esa voz no podía ser.
Era más grave, más cansada, pero seguía teniendo el mismo timbre que la perseguía en sus pesadillas y en los recuerdos que no quería recordar. Se giró lentamente. Allí estaba él, Gabriel, el hombre que la había amado un verano y la había abandonado antes del amanecer, el padre de su hijo. El tiempo pareció congelarse. Él la miraba con incredulidad, como si estuviera viendo un fantasma. «Dios mío», susurró, «¿eres tú?» María retrocedió un paso. «¿Qué haces aquí?» «Trabajo con la fundación desde hace años. No tenía idea de que estabas en esta ciudad. Laura nunca me dijo tu nombre». Laura bajó la cabeza. «No lo sabía, hasta ayer. Cuando vi tu apellido en los registros, María sintió la garganta seca. Quiso hablar, gritar, correr, pero su cuerpo no obedecía. El hombre que la había dejado sola con un hijo estaba ahora frente a ella, con el rostro marcado por el tiempo y algo que no esperaba ver culpa. «Perdóname», dijo Gabriel al fin. «Era joven, cobarde, y no supe enfrentar lo que había hecho. He buscado la manera de reparar el daño, pero nunca pensé que te encontraría aquí». Ella lo miró, temblando. Las palabras se clavaron como espinas. «Reparar el daño», susurró. «Nada devuelve las noches que pasé rezando para que mi hijo no muriera de hambre». El silencio cayó pesado. Laura miró a ambos. Comprendiendo que estaba frente a algo más grande que cualquier encuentro casual, María se giró para irse, pero Gabriel dio un paso adelante. «Déjame al menos conocerte de nuevo», dijo. «Déjame ayudar a ese niño, a nuestro niño». Las palabras flotaron entre ellos. María cerró los ojos. En su mente apareció el rostro de Mateo, su sonrisa, su risa entre los dibujos de casas, y una frase resonó en su interior, la misma que había escuchado bajo la lluvia. «Aún no has visto lo que haré con tu dolor». Cuando abrió los ojos, algo en su mirada había cambiado. No era perdón aún, pero ya no era odio. Era un silencio cargado de destino. Laura respiró aliviada. «Quizás esto», dijo en voz baja, «también era parte del plan». María no respondió, solo miró al cielo, donde una nube se abría dejando pasar un rayo de luz, y pensó que tal vez, solo tal vez, Dios acababa de mover la primera pieza del milagro que había prometido. Esa tarde, el aire olía a tierra mojada y a silencio contenido. María caminaba sin rumbo fijo, con el corazón hecho un nudo. Las palabras de Gabriel seguían golpeándole la cabeza como olas. «Déjame conocer a nuestro hijo». Durante años, había imaginado ese momento. Lo había odiado, maldecido, llorado, deseado. Y ahora que estaba frente a ella, no sabía qué sentir. Se detuvo frente a una iglesia pequeña. Las puertas estaban entreabiertas. Entró despacio, con pasos inseguros. El incienso le envolvió el rostro, y la penumbra le dio refugio. Se sentó en la última banca, y por primera vez en mucho tiempo, habló sin miedo. «Dios, ¿por qué ahora?», susurró, cuando por fin había aprendido a no necesitarlo. Cuando mi hijo y yo comenzábamos a respirar sin miedo. ¿Por qué hacerlo volver? Las lágrimas le rodaron por las mejillas. «Yo lo odié, Señor. Lo odié con todo lo que tenía. Pero también», hizo una pausa, «también recé para que no le pasara nada. Porque aunque me rompió, fue parte de la historia que me dio lo más hermoso de mi vida, Mateo». En el silencio de la iglesia, algo se movió en su interior. Una voz suave, la misma de aquella noche bajo la lluvia. Volvió a susurrar: «El perdón no borra el pasado. Hija mía, lo redime». María cerró los ojos. El llanto se convirtió en respiración. Respiró hondo, como si cada exhalación sacara el peso de todos los años. Al salir, el cielo se había despejado. Laura la esperaba afuera, apoyada en un muro. «Sabía que vendrías aquí», dijo. Cuando uno no sabe a quién hablarle, siempre termina frente a él. María sonrió apenas. «Laura, ¿por qué haces tanto por mí? Ni siquiera me conoces». «Porque yo también fui una mujer que todos rechazaron», respondió. «Y alguien, una vez, me tendió la mano cuando creía que todo había terminado. Desde entonces,
Decidí hacer lo mismo por otros. Sus palabras cayeron en el alma de María como una semilla. Mañana traeré a Mateo, dijo finalmente. No sé qué haré, ni qué sentiré, pero él tiene derecho a saber quién es su padre. Eso basta, respondió Laura, tomándola de la mano. Lo demás, déjalo en manos de Dios. Esa noche, al volver al pequeño cuarto, Mateo dormía con el dibujo de su casita perfecta entre los brazos. María se acostó a su lado y lo observó. Tal vez ha llegado el momento de cerrar la herida, pensó, y en su corazón, una paz nueva comenzó a crecer, silenciosa pero firme, como un amanecer que se atreve a volver después de una larga tormenta, porque a veces, el milagro no es que el pasado cambie, sino que tú ya no seas la misma al recordarlo. La mañana siguiente amaneció con un sol limpio, de esos que parecen prometer algo. María había dormido poco. Se levantó antes del alba, preparó un desayuno sencillo y vistió a Mateo con la camisa menos gastada que tenía. Mientras él comía, ella lo observaba en silencio, intentando imaginar cómo explicarle lo que iba a suceder. «Mamá, ¿por qué me miras así?», preguntó el niño, con la boca llena de pan. «Porque hoy vas a conocer a alguien importante», respondió María. Mateo frunció el ceño. «¿Importante como los doctores?». María sonrió con ternura. «Más que eso, hijo, alguien que estuvo contigo desde antes de que nacieras». El niño no entendió del todo, pero asintió. Tomó su pequeño dibujo de la casita perfecta y lo guardó en el bolsillo. «¿Puedo enseñárselo?», preguntó. «Claro que sí», dijo ella, aunque su voz tembló un poco. Cuando llegaron al orfanato, Laura los esperaba en la puerta. María notó que, aunque intentaba mantener la calma, sus manos se movían inquietas. «Está adentro», dijo en voz baja. Le pedí que esperara en el salón grande. El corazón de María comenzó a latir tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Empujó suavemente la puerta. Allí, de pie junto a una ventana abierta, estaba Gabriel. Vestía sencillo, sin la arrogancia que ella recordaba. Cuando los vio, se quedó inmóvil. Mateo, curioso, se adelantó. «¿Usted quién es?», preguntó con inocencia. Gabriel se agachó a su altura, con los ojos húmedos. «Soy alguien que debió estar contigo hace mucho tiempo». El niño lo miró confundido. Luego volvió hacia su madre. Mamá María respiró hondo. «Él es tu papá, Mateo». El silencio se volvió pesado. Mateo parpadeó varias veces. «Mi papá, el que se fue al cielo». Gabriel bajó la mirada. «No me fui al cielo, hijo. Me fui por miedo, pero ahora quiero quedarme, si tú y tu mamá me lo permiten». El niño lo observó largo rato. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó el dibujo arrugado. «Esta es mi casa perfecta. Hay espacio para 3». Gabriel lo tomó con cuidado, como si sostuviera un pedazo de su propio corazón. «¿Puedo colgarla en mi pared?», preguntó. «Solo si prometes no irte otra vez», dijo Mateo con seriedad. Gabriel lo abrazó. «No me iré, lo prometo». María observó la escena sin poder hablar. Las lágrimas le corrían, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo nuevo, algo parecido a alivio. Laura, desde la puerta, sonrió sin decir nada. «A veces, Dios no devuelve lo que perdiste de la misma forma, pero te lo reconstruye con manos nuevas y propósito eterno». Y mientras la luz de la mañana entraba por las ventanas del orfanato, María comprendió que su historia no había sido un castigo, sino una preparación. El amor que todos rechazaron era el amor que ahora sostenía 3 vidas. Pasaron las semanas, y poco a poco la rutina cambió. Gabriel comenzó a visitar a Mateo cada tarde en el orfanato, ayudando a los niños con sus tareas, arreglando muebles rotos y pintando paredes. Su presencia, al principio incómoda, empezó a llenar los silencios que antes pesaban tanto. María lo observaba desde lejos. No era fácil. Cada gesto de ternura que él tenía con su hijo despertaba recuerdos que dolían, pero también traía algo nuevo, la posibilidad de confiar otra vez. Un domingo, Laura los invitó a almorzar en su casa.
La mesa estaba llena de platos sencillos pero preparados con cariño. Mateo hablaba sin parar, contando historias de su escuela, de su dibujo de la casita que ahora colgaba en la pared del orfanato. Gabriel lo escuchaba sonriendo, y de vez en cuando sus ojos se encontraban con los de María. Ninguno decía nada, pero ambos sabían que en ese silencio había más verdad que en 1000 palabras. Cuando terminaron de comer, Gabriel se ofreció a lavar los platos. María lo acompañó en la cocina. El sonido del agua y los cubiertos llenó el espacio hasta que él rompió el silencio. «He pensado mucho en todo», María dijo con voz baja, «en lo que te hice, en lo que perdí y en lo que todavía puedo recuperar». María siguió secando un vaso. Sin mirarlo, «No puedes recuperar el tiempo», susurró, «pero puedes aprender a no desperdiciar el que queda». Gabriel asintió, mordiéndose el labio. «Solo quiero hacer las cosas bien. Por ti, por él». Ella lo miró por fin. «No lo hagas por mí. Hazlo por el hombre que Dios quiere que seas». Un silencio largo. Luego, él sonrió. «Tal vez eso también significa aprender a amarte como debí hacerlo antes». María apartó la mirada, con el corazón temblando. «No sé si estoy lista para eso». «Yo puedo esperar», dijo él. «Esperar, servir y cuidar, aunque nunca me perdones del todo». Las palabras quedaron flotando, sinceras, sin presión. Por primera vez, ella creyó en ellas. El perdón no es un acto único, pensó, es un camino que se anda despacio, con los pies descalzos y el alma abierta. Esa noche, al regresar a su cuarto, María encontró a Mateo dormido sobre la mesa, rodeado de papeles. Uno de ellos tenía un nuevo dibujo, 3 figuras bajo un mismo techo. Encima, con letras torcidas, había escrito «Mi familia». María apoyó la mano sobre el dibujo y sintió una corriente cálida recorrerle el cuerpo. Recordó aquella noche bajo la lluvia, cuando todo parecía perdido, y la voz que le prometió un milagro. Ahora lo entendía. El milagro no fue que el dolor desapareciera, sino que aprendió a amar a pesar de él, y mientras apagaba la luz, murmuró al cielo: «Gracias por no soltarme, incluso cuando yo solté todo, afuera». El viento movía suavemente la cortina, como si alguien invisible la acariciara con ternura divina. Los días se transformaron en estaciones, y con ellas también cambiaron los silencios de María. El miedo fue cediendo lugar a la calma, y la vergüenza, a una gratitud que no sabía explicar. Gabriel se convirtió en parte de la rutina. Recogía a Mateo del colegio, lo llevaba al parque, y muchas noches cenaban juntos en el pequeño cuarto que alguna vez fue símbolo de soledad. Ahora, ese mismo lugar olía a sopa caliente, a risas y a conversaciones que hacían eco en las paredes. Una tarde de viernes, mientras el sol bajaba tiñendo todo de oro, María estaba sentada en el suelo cosiendo los últimos uniformes del orfanato. Mateo jugaba con su pequeño coche de plástico, y Gabriel clavaba una repisa nueva que había prometido construir. Era una escena simple, pero tenía algo sagrado: el sonido del martillo, el hilo deslizándose por la aguja, la risa del niño. Todo formaba una melodía invisible, una oración viva. De pronto, el coche de Mateo chocó contra la pierna de su madre, y él soltó una carcajada. Ganó la carrera. «Mamá, ¿y quién perdió?», preguntó Gabriel desde la mesa. «Nadie», respondió el niño, con la seriedad de quien entiende la vida mejor que los adultos. «Aquí nadie pierde, ¿verdad?». María y Gabriel se miraron. Ella sintió que el corazón se le apretaba. «No, hijo», pensó, «aquí nadie pierde, porque aprendimos a no rendirnos». Más tarde, cuando Mateo se durmió, María salió al balcón. La ciudad se extendía frente a ella, llena de luces pequeñas. Gabriel se acercó y le ofreció una taza de café. «Sabes», dijo él, «a veces me despierto y pienso que todo esto es un sueño». «Yo también», respondió ella. «Pero si lo es, no quiero despertar». Gabriel apoyó la espalda en la baranda. «He hablado con Laura. Quiere abrir un taller de costura para las mujeres del orfanato».
Dice que tú deberías dirigirlo. María se giró sorprendida. Yo tienes talento, María, y tienes una historia que puede inspirar a otras. Ella se quedó callada, mirando el cielo. Por un instante, le pareció que una estrella se movía entre las nubes. Tal vez pensó no era la estrella, sino Dios guiando mis pasos sin que lo notara. Esa noche, escribió en un pedazo de papel: no fui olvidada, fui preparada. Lo pegó junto al dibujo de Mateo, y mientras la vela se consumía lentamente, sintió que el pasado, por fin, dejaba de doler. El amor que todos rechazaron, el que la hizo caer y levantarse 1000 veces, ahora tenía forma de hogar, y nombre, y propósito, porque cuando el cielo decide abrirse, no lo hace con truenos ni relámpagos, lo hace con risas de niño, con olor a pan, con la paz de un corazón que al fin se atreve a descansar. Los días se transformaron en estaciones, y con ellas también cambiaron los silencios de María. El miedo fue cediendo lugar a la calma, y la vergüenza, a una gratitud que no sabía explicar. Gabriel se convirtió en parte de la rutina, recogía a Mateo del colegio, lo llevaba al parque, y muchas noches cenaban juntos en el pequeño cuarto que alguna vez fue símbolo de soledad. Ahora, ese mismo lugar olía a sopa caliente, a risas y a conversaciones que hacían eco en las paredes. Una tarde de viernes, mientras el sol bajaba tiñendo todo de oro, María estaba sentada en el suelo cosiendo los últimos uniformes del orfanato. Mateo jugaba con su pequeño coche de plástico, y Gabriel clavaba una repisa nueva que había prometido construir. Era una escena simple, pero tenía algo sagrado: el sonido del martillo, el hilo deslizándose por la aguja, la risa del niño, todo formaba una melodía invisible, una oración viva. De pronto, el coche de Mateo chocó contra la pierna de su madre, y él soltó una carcajada. Ganó la carrera. «Mamá, ¿y quién perdió?», preguntó Gabriel desde la mesa. «Nadie», respondió el niño, con la seriedad de quien entiende la vida mejor que los adultos. «Aquí nadie pierde, ¿verdad?». María y Gabriel se miraron. Ella sintió que el corazón se le apretaba. «No, hijo», pensó, «aquí nadie pierde, porque aprendimos a no rendirnos». Más tarde, cuando Mateo se durmió, María salió al balcón. La ciudad se extendía frente a ella, llena de luces pequeñas. Gabriel se acercó y le ofreció una taza de café. «¿Sabes?», dijo él, «a veces me despierto y pienso que todo esto es un sueño». «Yo también», respondió ella, «pero si lo es, no quiero despertar». Gabriel apoyó la espalda en la baranda. «He hablado con Laura. Quiere abrir un taller de costura para las mujeres del orfanato. Dice que tú deberías dirigirlo». María se giró sorprendida. «Yo tienes talento, María, y tienes una historia que puede inspirar a otras». Ella se quedó callada, mirando el cielo. Por un instante, le pareció que una estrella se movía entre las nubes. Tal vez pensó no era la estrella, sino Dios guiando mis pasos sin que lo notara. Esa noche, escribió en un pedazo de papel: «No fui olvidada, fui preparada». Lo pegó junto al dibujo de Mateo, y mientras la vela se consumía lentamente, sintió que el pasado, por fin, dejaba de doler. El amor que todos rechazaron, el que la hizo caer y levantarse 1000 veces, ahora tenía forma de hogar, y nombre, y propósito, porque cuando el cielo decide abrirse, no lo hace con truenos ni relámpagos, lo hace con risas de niño, con olor a pan, con la paz de un corazón que al fin se atreve a descansar. El orfanato estaba lleno de voces aquel día. Era la inauguración del nuevo taller de costura, y las mujeres del barrio se habían reunido con ilusión. Algunas eran madres solteras, otras viudas o abuelas criando a sus nietos. Todas compartían algo en común: la esperanza de empezar de nuevo. María miraba la escena desde un rincón, las mesas nuevas, las máquinas brillando al sol, el aroma del pan que los niños habían horneado para celebrar. Todo parecía un sueño. Laura se acercó y le colocó una mano en el hombro. «Te lo dije, María, Dios no desperdicia el dolor,
lo transforma en propósito. María sonrió, con lágrimas contenidas, y pensar que todo comenzó con una caja vacía bajo la lluvia. No estaba vacía, respondió Laura. Estaba llena de promesas que aún no sabías leer. En ese momento, Mateo corrió hacia su madre con una flor en la mano. Mamá gritó, papá dice que la ponga aquí, al lado de tu mesa, para que te traiga suerte. María tomó la flor y la colocó en un pequeño vaso junto a su costurero. La suerte no existe, hijo, dijo sonriendo. Lo que existe es la fe y el amor que nunca se rinde. Gabriel, desde el otro lado del salón, la observaba. Había en sus ojos un brillo distinto, mezcla de gratitud y reverencia. Cuando se acercó, traía en las manos un sobre pequeño. Esto es para ti, le dijo, extendiéndoselo. María lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. Gracias por dejarme ser parte de la historia que yo mismo rompí. No quiero que el perdón sea un final, sino un comienzo. Si me dejas, quiero caminar contigo, no para redimir el pasado, sino para construir el futuro. Gabriel. Ella lo miró, temblando, sin palabras. No tienes que responder ahora, añadió él. Solo quiero que sepas que mi promesa ya no está hecha de palabras, sino de hechos. María bajó la mirada. Luego la levantó lentamente. No sé si el amor puede empezar dos veces, pero sé que Dios puede resucitar lo que creíamos muerto. Gabriel sonrió con los ojos húmedos. Entonces esperaremos el milagro juntos. El sol se filtraba por las ventanas, iluminando el taller. Las mujeres reían, los niños corrían, y entre todo ese ruido hermoso, María entendió que su historia no era solo suya, era un testimonio de que el rechazo no define, la fe no se rinde, y el amor, cuando es verdadero, nunca llega tarde. Esa noche, antes de dormir, se acercó a la ventana y miró al cielo. Las luces de la ciudad titilaban como si fueran estrellas al alcance de la mano. Cerró los ojos y murmuró, gracias por enseñarme que los finales, contigo, siempre son nuevos comienzos. Y así, bajo la misma lluvia que un día la vio llorar, ahora brillaba una promesa silenciosa. El amor que todos rechazaron fue, al final, el que más supo amar.